abejitas, dicen abejitas. Bueno, el punto es... Desgraciado, esta vaina hay que Está pagarla. pesado, pesado. Suscríbanse, activen las notificaciones y sean patrones. Bienvenidos un día más a Política Juventud, el podcast para ti, para los jóvenes, por y para los jóvenes. Yo, Ronnie Gómez, host principal, un apasionado de la política, junto a mi compañera Alía. Lía Tavares, la voz más liberal de esta mesa, como siempre dándole un toque diferente a los temas que hablamos en Política Juventud. Y Félix Nova, un gran abogado y amigo de cada uno de los colaboradores de este podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Lía, cuéntame. bueno, te voy a dar una pequeña pista, Ronnie. Nuestro invitado del día de hoy acaba de ser electo, parte de la dirección política de Opción Democrática, economista, ex candidato a diputado por el distrito en la circunscripción 2. Yo me imagino que ya ustedes saben quién es. Bienvenido, Samuel Bonilla. Y yo soy el candidato más joven de todos los invitados del día de hoy. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirme. Mira, al invitado le explicamos más o menos la dinámica del podcast, como para saber qué hay detrás de la persona que, en este caso tú fuiste candidato. ¿Por qué inició ese querer en la política para ti? Bueno, porque yo estoy muy consciente del país en el que yo vivo, que es un país muy desigual, un país donde abunda la pobreza, Sí. es un país donde los ciudadanos no tienen derechos, de hecho. Y en la medida en que yo fui creciendo, yo me fui haciendo consciente de lo que eran mis privilegios. Y los privilegios son eso, son circunstancias individuales de la persona. Y entonces yo tenía una decisión que tomar. O yo me quedo en mi burbuja o formo parte de una conversación más grande. Yo entendí en la medida en que estudié de que la pobreza y la desigualdad no eran normales y que eran el producto de decisiones que se tomaban en espacios políticos. Yo siempre sentí mucho vínculo con los temas educativos, siempre me sentí muy cómodo en el aula, pero en adición al aula yo quería incidir en las políticas educativas, quería incidir incluso en los temas que se discutían en el aula, en los temas que se conversaban en la sociedad, y eso tenía que ser fuera del aula, en los espacios políticos. Entonces yo rápidamente me inserté en los partidos. Pero vámonos un chisme para atrás. ¿Quién te llamó a ti? O sea, ¿qué te inspiró, como la persona que te inspiró para entrar en la política? Tanto en el colegio, si fue un profesor, a tu mismo estudiante. O si fue alguna situación social, tal vez. Exactamente. No fue un profesor. Yo tengo un ejemplo de vocación social en mi familia, que es mi abuelo materno. Él fue dermatólogo, él dedicó su vida a los demás. Él fundó el Instituto Dermatológico, Cirugía y Piel, y él en los años 60 salía en mula a repartir medicinas a lugares remotos del país. Entonces yo me hacía la pregunta desde muy joven, ¿por qué hay personas que no tienen para comprar medicamentos? ¿O por qué hay personas que viven en esas situaciones? Entonces yo, de nuevo, me fui haciendo muy consciente de las grandes desigualdades que caracterizaban el país en el que yo vivía. A mí me llama la atención que tú has dicho desigualdades y fuiste candidato de la circunscripción 2, que es una de las más desiguales, porque de un lado tú tienes Arroyo Hondo, en otro Cristo Rey. Cuéntanos de eso. Bueno, la competencia sin dudas es desigual. Mira, la verdad es que yo vivo en la circunscripción 2, soy un residente orgulloso de esa demarcación y para mí fue una experiencia maravillosa y yo digo que participar como candidato a diputado en la circunscripción 2 también era un desafío porque era aspirar a representar a una circunscripción que se parece al país, una circunscripción grande, llena de contrastes. La circunscripción 2 es la circunscripción que aloja a barrios acomodados como Viejo Arroyo Hondo, partes de Los Ríos, Isabel Villa, Los Pinos, Las Cuesta Hermosas, pero también aloja barrios desaventajados como Cristo Rey, el más grande, pero también Los Girasoles, La Puya, en fin, que es una circunscripción que representa a toda la gama de la ciudadanía de la República Dominicana. Y la competencia, yo competía con el actual presidente de la Cámara de Diputados, por nombrar un ejemplo. Entonces, definitivamente no era una tarea fácil, pero yo me di a conocer. Opción Democrática dio un paso enorme en estas elecciones, porque Opción Democrática pasó de ser un partido con una o dos figuras reconocidas que son Minuto Tavares Mirabal y José Horacio Rodríguez, a instalar una cantidad de liderazgos en todo el territorio nacional. Y yo creo que esos liderazgos, esa multiplicidad de liderazgos quedó evidenciada
en la Asamblea Nacional que celebramos este pasado domingo, donde elegimos una nueva dirección política, porque a diferencia de muchos de los partidos políticos donde los liderazgos se enquistan y se instalan de forma permanente, en Opción Democrática nosotros intentamos siempre, para poder representar a la sociedad que es diversa, nosotros tenemos que también nutrir el partido de esa diversidad y eso fue lo que pasó este domingo. Yo tuve la suerte de contar con la confianza y el voto de la militancia de Opción Democrática para permanecer, porque ya yo formaba parte. De hecho, yo soy fundador del partido. Yo vengo trabajando con Opción Democrática desde el 2014. Yo fui su primer secretario general. Ese partido nace precisamente porque mucha gente ya en esa época decía, bueno, no te voy a decir que el sistema de partido está colapsando, pero el partido en el poder definitivamente está sufriendo una crisis y eso se traduce en una crisis de representación en la República Dominicana. Pero ¿dónde participo? Y entonces un grupo importante de personas se juntó, se asoció y formamos lo que hoy es Opción Democrática, que ya entra en una segunda etapa. Acaba de participar en su primer proceso político, donde comienza en la posición 29 y rápidamente salta a la posición 15. Y entonces ahora tenemos 4 años para nosotros crear una estructura a nivel nacional, posicionarnos en los medios nacionales para acercarnos a la posibilidad de ser un partido en el poder. Subir un poquito más en ese ranking. Samuel, ¿y cómo llegas tú a Opción Democrática? Tú fuiste miembro fundador, o sea, pero en ese proceso, ¿tú conociste a alguien en algún punto que te dijo, ven, únete a nosotros, vamos a formar un partido? Exactamente. ¿Y tú lo formaste cuándo? ¿Cuándo fue que se inició? En el 2014. Exacto. Bueno, y qué raro que no te llamó alguien. Dije, bueno, ¿te gusta la política? Vamos para el PLD. O, mira, el PRM está subiendo. Mira, vamos para el PRM. yo conocí, yo llego a la... yo creo que todo el mundo hace política. La política no solo se hace desde los partidos políticos, pero definitivamente yo creo que los partidos políticos son los protagonistas de los sistemas democráticos y desde los partidos es donde se puede tener quizás el mayor impacto, el impacto a gran escala, porque es el manejo, se está hablando del manejo del presupuesto nacional. Dicho eso, yo en el 2000, bueno, yo conocí a José Horacio en la universidad. Yo era presidente del Consejo de Estudiantes de Economía, él era el presidente del Consejo de Estudiantes de Derecho, entonces ya nos conocíamos, teníamos muchos amigos en común y una conocida de él me introdujo a Minú y ella me invitó a una reunión de una red que le iba a apoyar en el proceso del 2010. Pero yo no compartía afinidad con el PLD, ni me gustaba el PLD. ¿Por qué? Y yo la apoyé a ella en el 2010 porque entendía que el Congreso era mejor con ella dentro. Y yo creo que su paso por el Congreso lo evidenció. ¿Y por qué no te gustaba el PLD? Porque yo no confiaba en el manejo de los recursos públicos. Okay. Incluso tampoco veía una vocación de hacer funcionar de garantizar bienes y servicios públicos de calidad, que yo creo que es el propósito del Estado. O sea, el Estado garantiza derechos a través de la provisión de bienes y servicios públicos. Y nos asociamos. Entonces, digamos que yo la conozco allá en el 2010 y cuando ella renuncia al PLD, entonces, ahora sí. Entonces ella dice, bueno, pero armemos un proyecto nacional. Y yo me acuerdo que en julio del 2014 nosotros tuvimos 2 encuentros iniciales. Un encuentro donde éramos 7 o 8 personas, un segundo encuentro donde éramos 7 o 8 personas, y después de esos encuentros hicimos un tercer encuentro donde quedamos quizás los 8 o 9 que iniciamos ese proyecto. Y nosotros comenzamos a recorrer el territorio a finales del 2014. Nosotros duramos, te diría que 9 meses recorriendo el territorio nacional, recaudando firmas para poder optar por el reconocimiento de Opción Democrática. En ese momento la ley era distinta. En el 2000, para tú poder ser reconocido en el 2015, que fue cuando nosotros sometimos el expediente, tú tenías que tener un local abierto en cada provincia, tú tenías que tener una directiva constituida en cada provincia, entonces era una tarea titánica. Imposible. Nos tomó 9 meses, mañana, tarde, noche, sin descanso, y nosotros recabamos en ese momento un poco más de 94,000 firmas de personas que dijeron sí, nosotros estamos de acuerdo con que la Junta los apruebe y que ustedes puedan participar en el proceso electoral del 2016. A nosotros nos rechazan eventualmente el reconocimiento, pero ya en octubre del 2015, a nosotros nos rechazan en enero, pero ya en octubre del 2015, la APD, el partido que en ese momento encabezaba Max Puig, había acordado ir aliados con nosotros y llevar todas nuestras candidaturas, incluida la candidatura de Minú Tavares Mirabal, que era la candidata presidencial
en ese momento. Entonces nosotros participamos como Alianza por la Democracia. O sea que nosotros no logramos aparecer, Opción Democrática no apareció en ese momento en la boleta. Y por eso les decía que la primera vez que Opción Democrática participa fue ahora en mayo. Entonces ustedes no se imaginan lo contento, o sea, lo emocionante que fue yo poder marcar en la boleta mi partido, el partido por el que yo vengo trabajando durante 10 años, poder ver a una Charlene, que la mencionábamos, Razón, la candidata más joven a la regiduría, aspirar y que su primer voto fuera marcando su propia cara. Eso te engranoja. Y Opción Democrática se ha vuelto eso, un espacio que acoge a la gente que de repente en otras organizaciones no tienen la posibilidad de participar. Es un espacio plural, es un espacio que trata de crear una plataforma donde se participa en condiciones de igualdad en la medida de lo posible y nada, entonces, bueno. Samuel, ¿en qué momento tú decides dar el paso? Bueno, ya yo formo parte de la militancia de Opción Democrática, pero ahora hay como el momento donde yo me voy a candidatear. Bueno, Pero es un salto. Realmente, o sea, Claro. de irse candidato, vamos a ser candidato. Hay que pensarlo mucho eso. sí. Hay que pensarlo bastante eso. Es una Pero no es decisión seria porque tú tienes muchas ideas, pero tú no necesariamente eres una voz pública. Exactamente, y la competencia de la C2, o sea, puede que Sí, eso te iba a sea decir. chocante en cuanto a si tú piensas de que mierda, aquí está Pacheco, aquí está el PRM fuerte, ese tipo de cosas, que pueden hacerte cambiar de opinión, ¿entiendes? Bueno, la política es una lucha de intereses. Claro. Y yo creo que uno de los, y lo hablábamos ahorita, yo creo que uno de los grandes problemas de la política en la República Dominicana es que quienes llegan al poder, por lo general, tratan de complacer a todo el mundo. Sí. Y tratando de complacer a todo el mundo, le quedan mal a todo el mundo. Sí. O sea, Entonces, yo creo que lo primero es tú estar muy claro de cuáles son las razones por las que tú participas de política. Y en la medida en que tú estás claro y que tú eres transparente en tus intenciones, es difícil engañar a la gente o que la gente se siente engañada. Y para mí eso es parte de lo que aquí hace falta en la República Dominicana. Parecería que cada vez que se vende un proyecto, que se vende una propuesta, hay una segunda intención. O sea, yo creo que parte de lo que falta en la política es que los jugadores, quienes participan de los procesos, pongan sus cartas sobre la mesa y digan, esto es lo que yo quiero, para que en ese proceso de negociación todo el mundo gane, nos acerquemos a un punto común, o sea, que construyamos desde lo que tenemos en común. Pero cuando no somos transparentes, lo que hay es manipulación y engaño, y eso desencanta. Y por eso, parte de la razón por la que la gente no quiere participar en los procesos es porque se siente engañada. O Sí. no confían incluso en que su voto va a contar. El que participó de este último proceso, 100%. que vivió la complejidad de ese proceso, Yeah. y ahora ven que de repente dicen, vamos a unificar las elecciones. Tú dices, ¿pero por qué Una rayos? locura. Una O sea, abusadores. eso no tiene sentido. Pero el caos que hubo en mayo. O sea, quieren pero- agregarle 2 niveles, pero nosotros que logramos llevar a miles de voluntarios a los colegios Fue como- a participar para defender el voto de todos los dominicanos, tuvimos que aparecernos con sillas porque la propia Junta no tiene la capacidad de organizar. Y una de las grandes debilidades y de las cosas que tenemos que trabajar es darle más capacidades, fortalecer el papel del árbitro, porque aquí los jugadores parece que tienen más fuerza que el árbitro. Tú nunca has visto un juego de baloncesto, ahora que oíamos a quienes grababan previo a nosotros hablando de baloncesto, que los jugadores le dicen a los árbitros cuáles son las reglas del juego. Sí. Una cosa que te quiero preguntar, que tú dijiste que fue el primer proceso de Opción Democrática en 10 años. La gente quizás no sabe que fueron reconocidos oficialmente en el 2018. Y luego de eso, ustedes tuvieron un proceso de fusión con Alianza País. Y luego de eso, se rompió eso y volvió al estado original de Opción Democrática y Alianza País separado. ¿Cuáles fueron las razones de esa separación? Esa es la muestra de que los Wow. caminos no siempre son rectos y lo que hay es que dar pasos. Nosotros en ese momento apostamos, bueno, ya veníamos de 2 años de pelear en los tribunales, de exigir nuestro reconocimiento, porque de hecho nos violaron nuestro derecho a la participación y el Tribunal Constitucional eventualmente lo reconoce. Entonces veníamos de un proceso difícil, no teníamos recursos porque nunca manejamos recursos públicos hasta en ese momento. Y nosotros entendíamos que para poder permanecer, debíamos aliarnos a quienes entendíamos más se parecían a nosotros y en ese momento era Alianza País. Es más, Alianza País fue fundamental en el proceso de constitución de Opción Democrática. Cuando nosotros salimos al territorio a recolectar firmas, nosotros recibimos mucho apoyo, incluso de PLDistas, personas en el poder, que dijeron, sí, es bueno que haya más jugadores, porque la democracia es eso, es participación. Entonces, a toda esa gente yo le estoy eternamente agradecido. Cuando formamos parte, nos fusionamos con Alianza País, pues nosotros llegamos con la vocación de democratizar el espacio,
de nutrir ese espacio de más juventud, de más pluralidad, y eso sencillamente no fue posible, y nada, y tomamos la decisión de separarnos. Hubo un conflicto en cuanto a, Sí. No fue a crear un espacio. no fue el espacio que comunidad. nosotros pensábamos que era. Dicho eso, hay mucha gente valiosa. En todos los partidos hay mucha gente valiosa. Y uno de los grandes aprendizajes para mí es que las cúpulas no siempre se parecen a las bases de los partidos. Sí. Porque precisamente yo creo que la apuesta tenía que ver con ese proceso que nosotros vivimos, donde nosotros interactuamos con la base de Alianza País, con quienes tenemos muchas coincidencias. Pero de repente llegamos a un espacio donde todas las avenidas estaban cerradas. Y de nuevo, el propósito de la democracia es participar. Entonces, cuando tú te sientes que tú no eres pleno en un espacio, entonces es el momento de tú dar un paso atrás. Y sometimos un recurso para anular la fusión, que fue concedido. Y entonces, nada, a comenzar de nuevo. Pero la vida tiene sus maneras y yo creo que todo pasa por una razón, y aquí estamos de nuevo dando la batalla, y además creo que en muy buena posición. No, lo están haciendo muy bien. Eso es lo que yo le mencioné a Nicole en su momento cuando hicimos un episodio con ella, que Opción Democrática está lleno de jóvenes y con Así visión es. cada uno y con, bueno, una idea de partido. Y necesitamos que sigan llegando más. Sí, claro, Lía. Sí, claro, Lía. Me escriben, por favor. Cambio de cámara para acá, por favor. No, aquí. Aquí. No, bueno, eso es bueno en todos los partidos, que jóvenes lleguen. Yo tengo una tesis que los jóvenes, bueno, le dan la dirección al partido que necesita. Si los jóvenes no tienen dirección o no tienen un lugar, un punto fijo donde llegar, bueno, lo que pasa con muchos partidos que en este momento están perdidos. Bueno, y más que la edad, y perdón, yo creo que es la esencia. Ujú. Totalmente. Porque también. hay jóvenes de edad Que tienen la misma que mentalidad de son viejo, más exacto. conservadores que Que sus los padres mayores. o que sus abuelos. Hay Entonces, jóvenes totalmente. viejos y viejos jóvenes. sí, y yo creo, y vuelvo al tema de la esencia. Yo creo que parte de la razón por la que hay tanto dinero en la política es precisamente porque muchos de los partidos tradicionales no aunan esfuerzos en torno a una visión. O sea, no tienen una visión clara. La gente que llega a Opción Democrática porque sabe lo que Opción Democrática representa. Opción Democrática trabaja por construir una sociedad más justa, una sociedad mucho más próspera, porque hay que crecer, pero tiene que ser una sociedad justa, donde todo el mundo se reconozca como persona, donde reconozcamos la dignidad de todas las personas. Entonces, cuando tú llegas coincidiendo, eso que se da en los partidos de las líneas y de que compran a un legislador Ujú. para garantizar un voto, eso no se da en un partido como Opción Democrática. Eso se da en partidos donde tú no puedes controlar a tu militancia y donde la única manera es dándole dinero, y probablemente fue por dinero que llegaron o respondiendo a un vínculo familiar Ujú. o buscando escalar económicamente. Entonces, esa es una de las, digamos, de las bondades de Opción Democrática, que ha sido muy transparente sobre el partido que es, el partido que quiere ser y la sociedad que quiere construir. Entonces, es muy fácil tú llegar y sentirte cómodo en Opción Democrática. Y hablando del tema de esencia que tú mencionaste, ¿cuál es la esencia que tú sientes del actual gobierno? Bueno, yo creo que este es un gobierno que no distingue bien el papel del Estado vis a vis el sector privado. Yo creo que nosotros hemos visto en el transcurso de estos camino a 5 años, la degradación de los servicios públicos, que se traduce en un deterioro de la calidad de vida de los dominicanos y de las dominicanas. O sea, yo veo, es una profecía autocumplida. El que no cree que los servicios públicos se pueden proveer, que no es posible tener escuelas públicas de calidad, que no es posible tener hospitales públicos de calidad, son personas que no invierten en esos servicios públicos y que lo están condenando a fracasar. Y yo creo que la apuesta debería ser al revés. Yo creo que pensar lo público en contraposición a lo privado es un error. Yo creo que lo público está al servicio de lo privado. Yo creo que en la medida en que nosotros tenemos nuestros problemas básicos resueltos, que tú tienes acceso a una educación pública de calidad, que tú tienes acceso a un hospital, que tú tienes acceso a un transporte colectivo, de repente la empresa privada no tiene que cargar con muchos de esos problemas de manera individual. Entonces tú puedes ser más productivo. O sea, una madre que tiene acceso a una estancia infantil no tiene que decidir entre trabajar o cuidar a sus hijos. Puede lograr las dos cosas. Puede tener un hijo que acude a un servicio profesional de cuidado donde se explota el potencial de ese niño, de esa niña, pero también esa mamá puede ser productiva porque sabe que su niño está bien cuidado.
Entonces, eso es lo que nosotros queremos en Opción Democrática y por eso nos diferenciamos de este gobierno. Y hablando de servicio público de calidad, vamos a tocar un tema que está un poco En la palestra. en la palestra esta semana. La reforma fiscal, Uy, que qué tema. pretende aumentar todo tipo de impuestos en diversas formas. Sin embargo, lo más criticado que hemos visto es que si realmente esos impuestos se tradujeran en servicio público de calidad para la clase media, para la clase baja, o sea, para todo el mundo, para toda la población que quisiera hacer uso de ellas, pues genuinamente entiendo que la gente no tendría problema con percibir un aumento en sus impuestos si eso de verdad fuera retribuido. Entonces vamos a hablar un poquito sobre tu perspectiva, cuál es la posición tuya y de Opción Democrática con respecto a esta reforma fiscal que tú ves aquí, pros y contras. Cuéntanos. ¿Ustedes se acuerdan de ese artista italiano que vendía una escultura invisible en el 2021? No, Una me acuerdo. subasta y se vende una escultura Yo creo que sí, invisible. que tenía un cuadro, ¿no? Y subía el precio, Ajá. pero una escultura invisible y tenía que caber en una casa con unas medidas particulares, pero nadie ve la escultura porque es invisible. Sí. Yo creo que esto es muy parecido a eso. Nos venden que necesitan más recursos para seguir garantizando la disponibilidad de bienes y servicios públicos, pero los bienes y servicios públicos no los vemos. Exacto, y tampoco una reducción a los gastos públicos. O tú sentarte en la mesa de que, bueno, vamos a recaudar fondos del poder eléctrico, de la institución eléctrica. No hacen nada, solamente plantear la reforma. Vamos a hacer una reforma para el año que viene. Y hay que aprobarla. Entonces, precisamente porque hay mucha desconfianza de los actores políticos, yo creo que lo que toca para poder presentar una reforma fiscal que logre recaudar lo equivalente al déficit fiscal es confiar en que los recursos se van a utilizar para lo que se dicen que se van a utilizar. Pero este gobierno ya tiene 4 años en el poder. Ujú. ¿Dónde está el trabajo? Otra cosa que me llama la atención es que habían dicho de que habían consensuado para hacer esa reforma fiscal. Y curiosamente, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo habla de un tema del pacto fiscal en sí. Y hemos visto en esta semana cómo es que grupos empresariales, sociopolíticos han hablado en contra de la reforma. Entonces, ¿con quién fue que pactaron? Pero yo quiero que nosotros, o sea, vamos a ver. Ellos están presentando una reforma que busca recaudar el 1.5% del PIB, Ujú. o sea, el 1.5% de lo que produce la economía, pero el 60% de los recursos que pretenden levantar se levanta sobre la base de impuestos al consumo. Ujú. ¿Y qué de particular tienen los impuestos al consumo? Que si una persona rica y una persona pobre van a la tienda y compran un producto, el mismo producto, pagan lo mismo, Ujú. porque ese impuesto no discrimina. Entonces, el gobierno no se da cuenta de que cuando se nos enferma un familiar, no somos iguales. De que cuando tenemos que ir al supermercado a comprar la cena, no somos iguales. Hasta cuando llueve, demostramos que no somos iguales, pero nos quieren cobrar impuestos como que somos iguales. Entonces, perdóname, pero no tenemos cara de pendejo tampoco. No somos iguales. Entonces, una conversación que aquí hay que tener y que no se ha tenido es qué significa ser clase media en la República Dominicana, porque parecería que ser clase media en la República Dominicana es ser invencible. Pero la clase media en la República Dominicana es una clase muy vulnerable que Es está la más luchando, afectada en todo. que está luchando Pero para no explotada. ser pobre. Ujú. O sea, una persona que gana 50,000 pesos es una persona de clase media en la República Dominicana, pero ¿para qué dan 50,000 pesos? Para sobrevivir al mes. Para una persona que tiene que pagar viviendas. Por cierto, entonces ellos dicen, no, esta reforma pretende cargar a los más ricos. Vamos a hablar de vivienda. En lugar de aumentar el impuesto a las propiedades de más valor, ellos reducen el monto exento de impuesto. Y lo que hacen con eso es que una persona que de repente es de clase media y pudo comprar un apartamento de 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, que en el tiempo se revalorizó, ahora tiene que pagar IPI. sobre esa propiedad IPI. Ujú. Pero probablemente lo que tiene que pagar de impuestos es el 80% de lo que percibe de su ingreso. Bueno, Entonces, eso es importante porque el país en el que yo quiero vivir es un país donde la gente es dueño de su vivienda. Porque tú no le puedes pedir sacrificio a la gente cuando no es dueño de nada. Porque Sí, mismo. están defendiendo, ¿quién? El país de los ricos. Sí. O sea, es importante que la gente sea dueño de su casa, que se sienta orgulloso de lo que tiene. Pero este es un país, como tú decías, donde aquí tenemos una gran parte de los barrios de la circunscripción 2 que no tienen calles. O sea, que no están asfaltadas, que no llegue el agua,
que no llegue el agua. Ese es el país en el que vivimos. Entonces, de repente, meten esta reforma fiscal que dice, si tú tienes un carro de más de 5 años, 6 años, tú pagas, pasas de 1.500 pesos de marbete a 3.000, y si tienes un carro nuevo, pagas 6.000 pesos. O sea que yo, que recientemente compré una jipeta económica, pago 6.000 pesos, pero el que compró un carro de lujo Sí. va a pagar los mismos 6.000 pesos. Exactamente. Entonces, esas son medidas regresivas, son lesivas, Claro. que afectan a la clase trabajadora. Esta es una propuesta que afecta a la clase trabajadora. De nuevo, ¿mi aspiración cuál es? A que yo pueda llevar a mis hijos a la escuela pública. A que cuando yo tengo un hijo, porque no tengo todavía, yo pueda llevarlo o llevarla a una estancia infantil. Esas estancias no existen. Sí. Entonces, cuando me dicen queremos seguir proveyendo bienes y servicios públicos, mi pregunta es, ¿dónde están? Porque yo no los he visto. Aquí, tan pronto alguien tiene un poquito de dinero, la gente quiere ir a la clínica privada. Pero incluso en la clínica privada no te resuelven tu problema. La crisis de salud es para todo el mundo. ¿Qué tú opinas sobre el tema de las exenciones, de la eliminación de ellas en general? Bueno, hay dos tipos de exenciones y gracias por la pregunta. Hay dos tipos de exenciones. Por un lado están las exenciones a los productos de la canasta básica y están las exenciones a los sectores productivos. Entonces, tocar las exenciones a los productos de la canasta básica me parece un atentado contra la clase más desaventajada de este país. Eso es una locura. O sea, la compra del supermercado en este país va a crecer bastante para los dominicanos. Entonces, esa es una y esa es quizás la más evidente. Y ahora que está muy afectada y tú sumas más cosas. Y que, por cierto, si hay una inflación que nunca se redujo, fue la inflación a los productos alimenticios. Ir al supermercado es una experiencia traumática en este país. No, Totalmente. Ir al supermercado es una experiencia traumática en este país. La tienda del terror. Efectivamente. Hemos regresado a la época en la que los supermercados Pero son después- la tienda del terror. Pero después Este es el está cambio la que te extensión, a los sectores productivos. Entonces, aquí hay mucha tela por donde cortar. Lo primero es que han querido instalar una narrativa de que los incentivos existen para ver nacer una industria, para empujarla y llevarla a un estado de madurez. No, los incentivos son para lo que el Estado quiera. El Estado tiene que definir qué es prioritario. Y si quiere darle incentivos de manera permanente, para siempre, a un sector, lo puede hacer. De nuevo, la política es la lucha de intereses y el Estado, administrado por un gobierno, define cuáles son sus intereses. En este caso, por ejemplo, ellos están intentando derogar los artículos de la ley de cine que representan un incentivo para la industria cinematográfica. Y a mí me parece eso un error. Y me parece un error porque en el caso de la ley de cine, a diferencia de exenciones a otros sectores, la industria cinematográfica ha creado una clase profesional importante. O sea, en el transcurso de los últimos años, a diferencia, por ejemplo, del turismo, la oferta académica en materia de cine ha crecido. Pero además, no podemos pensar todos los sectores, y esto es algo que caracteriza al Partido Revolucionario Moderno, y es que piensa todo en términos económicos. Ujú. Pero pensar el cine en términos meramente económicos, es decir, que no creemos en la cultura, es privar a la República Dominicana de pensarse, Sí, de preguntarnos quiénes somos, de crear una narrativa sobre la República Dominicana como sociedad. sí. Sobre la cultura. O sea, es impedirnos la imagen. Ta- O sea, poder tomar fotografías de la República Dominicana hoy, mañana, pasado. Entonces, hay muchas formas de ofrecer incentivos, porque incluso había una ley de mecenazgo que se creó, que desaparece, que pudo haber sido otro mecanismo. A mí me gustaría incluso que pensáramos la ley de cine también para series de televisión, o sea, expandir la forma en la que pensamos la ley de cine. Pero también hay que pensar que cada vez que se graba en el territorio, se genera Claro. un crecimiento. O sea, se le da la posibilidad al territorio de consumir. O sea, Yo te- se graba una película en Montecristi y durante 2 meses, mientras esté el crew allá produciendo, Montecristi tiene vida. Hoy Montecristi es un pueblo fantasma. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, pero yo creo que la ley exagera un poco en cuanto a la cantidad. Bueno, no sé, realmente no he leído tanto sobre la ley de cine, pero con los medios he leído un poco y creo que que el Estado paga 44 pesos de cada taquilla vendida en el cine. Si no me equivoco. Pero yo también creo que nosotros tenemos que dejar de pensar en la taquilla como el elemento Sí, pero por central de supuesto. la discusión de cine, porque, claro. porque no olviden que nosotros ganamos
Berlinale, un director dominicano ganó Berlinale. O sea, la República Sí, sí. Dominicana está posicionándose en los festivales de más prestigio. O sea, la industria del cine está posicionando a la República Dominicana. Pero aquí también hay que regular ese tipo de cosas. Pero por supuesto. Porque el empresariado, bueno, un empresario que tenga dinero, que venga, que vea un negocio en hacer películas, como hay varios, incluso una persona que anunció la reforma fiscal también tiene varias películas Ahora yo te pregunto a ti, ¿y a quién le toca eso? bueno. Al ente regulador. Sí, por supuesto. Y por eso yo vuelvo al tema que decía Félix, que si hay un ejemplo de un sector con quien no se sentaron a conversar, fue la industria del cine. O sea, el sector cinematográfico no se ha sentado Bueno, con los representantes del gobierno para hablar de la En algún reforma. momento se va a sentar porque ya representa un poder. Ya, Bueno, pero ahora que el mismo momento de cine- sentarse a hablar no era ahora. Entonces la Bueno, forma, Ya presentaron el proyecto. Exacto, ya tú la presentaste el forma proyecto. para ya mí, el- la forma habla del fondo. Claro. La forma habla del fondo. Sí, Totalmente. Sí, pero que estamos viendo del cine, ¿verdad? Pero ahora hay que sentarse, obligado hay que sentarse, aunque no quieran, ya obligado hay que sentarse. Porque fue como una presión. Obligado no, porque ellos si les da la gana mañana lo pasan el proyecto. ¿Tienen la mayoría? Tienen la pero mayoría, tienen lo que pueden sentarse, hacer. Porque no pueden decidir que vamos a pasar este proyecto como si nada, si afecta a poderes. Porque ya el cine. Bueno, de hecho, eso fue lo que hicieron con la reforma constitucional. Sí, claro, por supuesto, pero eso es otro tema. Ahorita lo vamos a hablar de eso. No, Ahorita lo vamos a hablar de es eso. el mismo Es tema. básicamente lo mismo. Es el mismo tema. Mira, aquí se ha dicho últimamente que parte de lo que está haciendo el gobierno es como un intento de quitar para luego ceder, Ujú. para mostrarse luego como un gobierno magnánimo, que escucha. Yo no sé si es el caso. Yo no lo sé. Ni Bueno, voy a especular. Puede que sea eso. Pero como si le es el dice. caso, de nuevo, yo repito, eso no va a lograr ganarse la confianza del pueblo dominicano. O sea, ¿por qué el gobierno no es capaz de decirle al pueblo dominicano lo que quiere? O sea, ¿por qué no lo puede decir? O sea, antes que, o sea, tú quieres que Claro, te Bueno. dan un palo y después te dicen cuando tú estás caído en el suelo, mira, esto es lo que yo quiero. Párate. O sea, yo creo, Ni que- o sea, yo creo que la Te digo clave, para yo creo que la clave, el centro de la democracia es el diálogo. Sí. Conversando, todo el mundo se entiende. O sea, yo creo en la conversación, yo creo en el diálogo. Incluso yo creo que el desafío de Opción Democrática es conversar con sectores de la sociedad con quien mucha gente cree que nosotros no somos capaces de conversar. O sea, yo lo decía incluso en mi carta de aspiración dentro del partido, que Opción Democrática tiene que darse a la tarea de navegar los grises, de no pensar el mundo en blanco y negro. Y eso que está haciendo el gobierno es precisamente lo contrario. El gobierno, cuando asume ahora, en mayo, ¿qué dice? No se preocupen, que este va a ser un gobierno de consensos. ¿Qué consenso? Sí. Ninguno. Para nada. ¿Qué O sea, consenso? ¿Qué consenso? Mire, incluso como ahora... Consenso interno en el O partido. sea, ¿por qué? Y ni eso. Y la pregunta importante, ¿por qué se presenta al mismo tiempo una reforma constitucional, una reforma fiscal y una reforma Todo el laboral año. y un presupuesto Sacando general el del pecho. Estado y Sacando propuesta el de pecho. reestructuración del Estado Todo y el vamos a mismo. fundir Y se te olvida otra cosa, la ministerios? escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral. Claro. Todo Entonces, al mismo ¿por tiempo. qué? Porque no quieren que la gente pueda participar. Sí. Porque no quieren que la gente pueda participar. Yo No quieren creo, debate, no quieren yo debate. creo incluso, y esto va a ser controversial, que parte de la razón por la que ahora anuncian la deportación masiva de 10.000 Es para callar a la emigrantes gente, haitianos para evadir la también es noticia. un elemento distractor. Claro. Por supuesto. Entonces, de nuevo, Pero el desafío es generar confianza en los actores políticos. O sea, que no pensemos incluso a los políticos como divorciados de la ciudadanía. Los políticos también son ciudadanos. O sea, una persona que va del sector privado al sector público no cambia. Sí. Y por eso yo incluso creo que nosotros tenemos que dejar de construir sobre la base de las diferencias. O sea, dejar de sembrar divisiones. Nosotros tenemos que buscar puntos de acuerdo. No, incluso no solamente las deportaciones. Ahora mismo hay un caso muy controversial, que el caso Camaleón, creo. Camaleón. Exacto. El caso del Intran. Bueno, mira la noticia ahora, la deportación, y mira lo que está pasando ahora mismo en el país. O sea, 3 reformas al mismo tiempo y salen esas 2 noticias. Yo tengo mis opiniones. ¿Qué Bueno, casualidad? Wow, qué casualidad. y estamos también metidos con el tema de la elección del alcalde en La Vega. Claro. también, de paso. Mira, y otra cosa, le están dando la potestad a Abinader de decir, mira, tú eres alcalde. Cosa que no puede. Cosa que no puede. Eso es inconstitucional. Totalmente. Y ya esa es la segunda medida que atenta
de manera Contra la frontal democracia. contra la democracia. Por supuesto. Porque le están diciendo a los ciudadanos de La Vega, ustedes No sirve. Su ¿no? voto no vale. ustedes no deciden quiénes son sus representantes. Eso no es democracia. Pero el otro momento al que me estoy refiriendo es con el aspecto de la reforma constitucional, que a la par de reducir la matrícula total de los diputados, querían aumentar la cantidad de diputados nacionales. En el Congreso hay 3 tipos de diputados. Los diputados territoriales, por lo que salimos a votar todos nosotros que vivimos aquí, los diputados de ultramar, por los que votan los miembros de la diáspora, y los diputados nacionales, que son diputados que escogen las cúpulas de los partidos. Como representante y la dependencia Entonces, de la cantidad si de la votos. gente se está quejando y dice que no se siente representada por los procesos, ¿por qué tú aumentas la cantidad de diputados nacionales y reduces la cantidad de diputados territoriales? Le estás diciendo, a mí no me importa lo A que mí tú no me piensas. importa. De hecho, yo no quiero que tú decidas. Y la narrativa que hubo sobre eso es de bajar el gasto. Pero cuando veíamos la cantidad de gasto que se iba a reducir con esa disminución de diputados, y era algo muy minúsculo comparado al presupuesto que Pero que tiene lo, la entonces, Cámara. ¿qué lo estaban vendiendo? Como algo de que no, vamos a reducir, vamos a Entonces, recortar. mira. lo que no ha cambiado es la cultura política. Tú puedes recaudar el 1.5%, pero mientras tú mantengas el ritmo de gasto irresponsable, no vas a No va a ser resolver el suficiente problema. nunca. No lo vas a resolver. De hecho, la nómina pública aumentó en 100 mil millones de pesos entre el 2019 y el 2023. Y en publicidad, Uf. Por ejemplo, pensiones. este es un gobierno que se ha dedicado a decirle a la gente que cambiaron. Ujú. Pero es el trabajo que tiene que hablar por ti. Es el ciudadano que tiene que decir, cambiamos. No, Cuando dicen, exacto, son hechos. cuando promueven publicidad que dice orgullo de ser de aquí, para tú poder decir qué orgullo de ser de aquí, hay que poder vivir bien aquí. Ujú. Es verdad. Tenemos Que que no poder vivir bien haya aquí. olas migratorias como la que hemos tenido recientemente, que es impresionante la cantidad de gente que te dice, yo no quiero vivir aquí. La cantidad de gente que día a día se está yendo de este país. Eso no pasaba hace cuánto. El 60% de los jóvenes de este país se quiere ir. Y eso, Es preocupante porque eso yo tengo muchos amigos, preocupante. yo tengo muchos Eso es amigos preocupante. que me quiero ir. Y es médicos. preocupante. Que ya aquí no vale la Es pena. a ver, no estoy promoviendo que se vayan, No. pero una cosa es que tú te vayas y otra cosa es que te vayas porque el país te falló. Con razones. Eso sí es grave. Porque yo creo en la diáspora. Yo creo en la diáspora. Bueno, yo que viví 8 de los últimos 13 años fuera del país, eso de que no se puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, eso es mentira. Porque uno vive con el corazón aquí y allá. O sea, yo sé lo que es eso. Si nosotros no estamos aislados del mundo, es porque hay dominicanos en el mundo. O sea, la diáspora es nuestro vínculo con el resto del mundo. La diáspora es una fuente de tecnología. O sea, es un puente que nos da acceso a conocimiento, que nos da... La diáspora sabe que se puede vivir de otra manera. ¿Y cómo, aplatanadamente, cómo tú ves la reforma? O sea, explícame qué es lo que quieren hacer. O sea, porque yo puedo estar aquí de hablar de la reforma, pero hay mucha gente que está escuchando este podcast y dice de que, bueno, ¿cómo pasó la reforma? Bueno, ¿Qué es hay la un reforma? ritmo de gasto irresponsable. Los gastos totales del gobierno superan los ingresos. Eso genera un déficit y ese déficit se ha dado a lo largo de muchos años a nivel de que nosotros nos estamos endeudando para pagar intereses de deuda previa. Eso es muy peligroso. Entonces tú dices un gobierno celebra una fiesta, se rompen los platos y le está diciendo a la ciudadanía que no gozó de la fiesta, que no bailó, que venga a pagar los platos rotos. Excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Totalmente. Esa es la reforma fiscal. Wow. Es una reforma fiscal que va a afectar a la clase trabajadora y a la clase media. Pero además, es una reforma fiscal que va a generar distorsiones. Que va a generar distorsiones, que va a tener contrarreformas. Que yo creo que va a aumentar los niveles de evasión. O sea, uno de los elementos, por y qué supuesto. bueno, uno de los elementos que no se atacan ahí es la capacidad recaudatoria Ujú. de la DGI. Sí. O sea, aquí se deja de recaudar una gran parte del ITEVIS, del impuesto al consumo, pero también se deja de recaudar una gran parte del impuesto sobre la renta a personas físicas y del impuesto sobre la renta a personas jurídicas. Eso no se toca. Es más, quieren hacer que las personas que ganen más de 52,000 pesos tengan que hacer una declaración jurada. Cuando el 35% de los funcionarios públicos no realizan sus declaraciones juradas. Y Hay están algunos que todavía no lo han hecho. totalmente. O sea, entonces es una Y locura. ya se agotó el plazo. Exactamente. Entonces, para mí, ese es uno de los grandes temas, la justicia. Incluso el gobierno llega al poder en el 2020 con la bandera de la justicia. Ujú. Y sin embargo, la justicia no recibió presupuesto. La justicia no recibe presupuesto. Entonces, una cosa es un poema y un sueño, y otra cosa es lo que está en el presupuesto. Y hablando del presupuesto, ¿qué tú opinas del presupuesto general de la Nación para el 2025 que está depositado en cámaras legislativas? Bueno,
a mí, yo no lo he visto con calma, pero sí hay algo que yo voy a adelantar y que me preocupa. Ese presupuesto no refleja las propuestas de reestructuración del Estado. Lo que quiere decir que ese presupuesto probablemente, si se aprueba, va a cambiar rápidamente. Van a haber muchas adendas a ese presupuesto. Y para mí eso refleja una pura planificación. O sea, yo creo que una de las cosas que ha caracterizado a este gobierno, que es problemática, es la secuencia de las acciones. Sí. Yo creo que la secuencia te permite ser un gobierno exitoso o te puede hundir. Y yo creo que cuando tú planificas, tú tienes que pensar en el tiempo de los pasos que tú das. ¿Cómo arranco? ¿Cómo me gano la confianza para poder abrirme las puertas y posibilitar el resto de las cosas que yo quiero lograr? Yo creo que a veces incluso el gobierno tiene que ser capaz de lograr victorias cortas, rápidas, para poder entonces presentar proyectos más ambiciosos. O sea, ahora hablar de... Bueno, el gobierno cuando asume habló de 12, 13 reformas. Ujú. Sí. Y en cuestión de 45 días, 2 meses, ya hay 3 reformas, sometidos. el presupuesto general del Estado, y todavía faltan temas fundamentales como la seguridad social. Faltan temas como la reforma del sistema educativo, Ujú. la reforma del sistema de salud, que también tiene que ver con la reforma de la seguridad social, el agua. Todo. Aquí hay una crisis del agua. Entonces, a mí me preocupa mucho, sobre todo porque en este país hay una cultura de que cuando se aprueba una ley, esa ley después no se puede tocar. Ujú. Pero el espíritu de los legisladores tiene que ser de constantemente producir mejores leyes. Que aunque se apruebe hoy, si mañana hay que revisarla, que se revise. Claro. Es más, aquí hay temas que se quedaron pendientes, que ahora como que el Código Penal, el Código Civil, eso es un monstruo. O sea, eso va a dar trabajo. Código napoleónico. como le Y eso no se ha tocado, exacto. Entonces, este gobierno tiene muchos desafíos y no sé, no creo que se está posicionando bien para los próximos 4 años. Samuel, bueno, definitivamente hay muchos temas que podríamos hablar, o sea, empezando desde el mismo Código Penal, que fue totalmente debate, que si no pasaba por las causales, que si sí, que si habían otros intereses que se estaban tocando, que si, por ejemplo, el gobierno, en vez de plantearse el hacerse una reforma al sistema público, está planteándose la reforma fiscal, sacrificando a la ciudadanía. Pero me gustaría saber si Samuel Bonilla tuviera en la disposición de hacer esa ley de modernización fiscal, que de moderna no tiene nada, ¿qué ajustes harías tú diferente a lo que se está planteando en esta? Bueno, déjame aprovechar para decir que hay elementos que se pueden rescatar. No todo es malo. Simplemente no creo que son elementos lo significativamente sustanciosos como para cambiar la balanza. Como por ejemplo la eliminación del anticipo para las microempresas. Yo creo que eso es de rigor. Yo eso lo celebro. Sí, eso está. Eso lo celebro. Y también celebro Pero, la eliminación de las exoneraciones de los eso está planteado, legisladores. pero si se acogía a un modo con el RCT. Ujú. Si se acogía al RCT, que eso es como, no debe de pasar de 11 millones de pesos, creo, tengo entendido, 11 millones de pesos anuales, él podía hacer la declaración jurada anual y bueno, podía declarar anualmente y se acogía a la extensión del anticipo. Ahora lo pusieron para todo. Eso está perfecto. Eso es lo que yo veo bien de la reforma. Lo único bien. De que de lo poco que rescato. 100%. Y que un tollo. No, y eso hay que reconocerlo. O sea, yo creo que todo tiene luces y sombras y definitivamente esas son las luces de la propuesta, pero son elementos muy puntuales. En sentido general, yo creo que podían, por ejemplo, pensando en el IPI, cargar a las propiedades, no cambiar el monto exento de Ujú. impuestos y de repente aumentar rangos Ujú. para los niveles más altos. Para O Mira, cambiar- no, es o un tema, cambiar la cantidad. es un tema de gradualidad, porque, por ejemplo, la revalorización. Sí. La revalorización representa un problema para quienes no han pagado y de repente no tienen la capacidad de pagar. Pero la revalorización debe ser un ejercicio constante. Todos los años los inmuebles deberían atravesar un proceso de revalorización, de modo que cuando tú pagas un impuesto, si hoy yo pago 10, mañana pago 11, yo estoy cumpliendo con mi deber y no lo siento como un golpe. Claro. Pero cuando tú tienes 4 años en el poder, no tú estás impulsas pagando una... 5 y ahora tú vas a pagar 37. Es que sencillamente no es posible. Sí, es difícil. Es muy Entonces yo creo que hay maneras de cargar a los que más tienen. Definitivamente no pasa por el énfasis en los impuestos al consumo,
Yo creo que trabajar el tema de la capacidad recaudatoria de la DGI, que no se aborda. O sea, y, Lo del marbete, exacto. otro elemento que se pudiera abordar de manera progresiva. Exactamente. O sea, hacer una distinción entre los vehículos según el año, según el el valor. modelo, exacto. Si es como tú- vehículo de lujo, Exacto. Si es vehículo de lujo. Mira, tú para pusiste decirlo un así. ejemplo muy interesante, que si yo tengo un vehículo del año, que es cierto, compré un vehículo, yo voy a estar pagando lo mismo de marbete que un Ferrari que salió, que compraron ahora. Eso, Claro, o sea, y- eso no puede ser. O sea, el valor de mi jipeta no es lo mismo que un Ferrari. Y de Para nuevo, nada. tú, Y pudieras- uno tiene el mismo Y de nivel nuevo, adquisitivo pero que el dueño claro de ese que no. Ferrari. tú pudieras decir, mira, es un desincentivo al vehículo privado. Y tú dices, qué bien. Pero yo no tengo alternativa pública. Exacto, Entonces, porque- hoy un vehículo no es un lujo. Ujú. Es una necesidad. Es una necesidad. Porque yo no tengo un transporte público, un transporte colectivo al que acudir. Incluso el motor es el transporte privado de la mayoría de la gente y es una necesidad. ¿Cómo tú te mueves en esta ciudad? Que por demás, ese es uno de los temas pendientes, el transporte. El transporte es un caos. O sea, la crisis del tránsito ha llevado a que la gente se sectorice. O sea, ha desvinculado a la gente del territorio. Tú no tienes un incentivo para salir de tu sector. Tú no tienes incentivo para salir incluso de la ciudad. Coger la autopista Duarte es un peligro. Sí. Sí. Uf. Está llena de hoyos. Ujú. Y muchas veces tú ves que arreglan las carreteras, arreglan las calles y en 2 o 3 meses de nuevo tienen hoyos. Entonces ahí eso es un mal de fondo que tiene que ver incluso con el sistema educativo. O sea, hay una crisis de responsabilidad profesional. Es una crisis que atraviesa la sociedad. Y para mí esos son los temas que tiene que estar abordando el gobierno. Es una crisis, son temas estructurales, son temas de fondo, no son temas estéticos. Y yo creo que este es un gobierno que se ha dedicado a trabajar la estética. O sea, es una modernidad vacía. Tú tienes muchos edificios de lujo, pero dentro, ¿qué hay? Es un empaquetado bonito, pero entonces el producto es defectuoso. Ujú. Y yo creo que el pueblo dominicano se merece, Algo que, más. que trabaja mucho, Sí, sí. un producto de calidad. Entonces, ¿tú opinas que se debe de como, bueno, ir progresivamente en cuanto a la reforma fiscal y que dividir los gastos? O sea, si yo gano 5 pesos y tú ganas 20, tú vas a pagar más impuestos que yo. Pero por supuesto, Es lo Así que, lógico, ¿no? bueno, Un claro. tema de equitativo. Claro. es un tema de justicia. Ujú. Es un tema de justicia y de nuevo, por eso yo creo que las medidas económicas te hablan de los intereses del gobierno. Sí. O sea, hay gobiernos que favorecen a las clases, a las élites y hay gobiernos que trabajan por las clases trabajadoras. O sea, yo creo que la forma incluso en la que se han utilizado las transferencias, las políticas sociales, yo creo que demuestran una intención de mantener una política clientelar. O sea, yo pienso, por ejemplo, en los bonos educativos, cómo se ofrecieron bonos educativos una semana, 15 días antes de las elecciones municipales, por ejemplo, en un sistema educativo en crisis donde no tenemos perfil de director para las escuelas, donde los técnicos del distrito y de las regionales, en ese tramo entre los centros educativos y el ministerio, en los distritos y las regionales, ahí está la política partidaria. O sea, nosotros tenemos un sistema educativo que responde a ciclos electorales, Totalmente. no al país que queremos ser en 15, 20 años. Sí. Claro, o sea, es un descaro. O sea, 15 de unas elecciones es evidente. O sea, no puede ser más claro de lo que es, y más burdo. 100%. Mira, Samuel, yo te voy a dar 3 nombres. Una dinámica. Te voy a dar 3 Ok. nombres y tú me vas a decir si retiras, haces alianzas, perdón, Ajá. o enfrentas. Ok. Tiene que hacerlo seguido. O sea, no importa de que. Y no yo quiero puede hacer poner alianza dos con los nombres en una no. misma Y clase. retirar los dos. exacto. No. Te voy a dar 3 nombres, cualquiera. Y yo empiezo. Ok. Nicole Pichardo, José Horacio o Minú. Y de mi mismo partido, pero esto es... Qué difícil te lo pusieron. Bueno, ¿Qué es Samuel, esto? yo soy tú y me paro de Y me este voy. podcast. Y me voy. No, yo No, estoy... pero, o sea, yo- no importa tú decir que se retire alguien, porque. No, pero sea- yo estoy aliado a los 3. No, pero retirar es pero sano también. Tiene que mencionar uno de cada Uno en cada, categoría. exacto, en Retirar cada es sano apartado. también. Ronnie, Retirar es sano también. deja de enchinchar. No, yo no, a ver, yo no... Es más, mira, yo aspiré a la vicepresidencia de mi partido en el 2022 y me enfrenté a José Horacio. No tengo problema en enfrentarme. Ok, enfrentas a José Horacio. Ya, José Horacio enfrenta. Bueno, ya lo enfrenté. Bueno, Exacto, digamos, ya. al interno del no, partido. pero una ya vez. ahora lo pusiste a enfrentar.
¿A quién apoya Eli? Pero Inserte muñequito de estoy Samuel con aliado los a guantes José Horacio, puestos. nosotros fuimos candidatos en el distrito. ¿Qué decirte, Samuel? No, me la pusiste difícil. Yo, Ahora vamos a sacar un meme aquí. A Samuel con los guantes puestos y José con los guantes también. Dale, otro nombre. Wow, yo creo que Yo tengo uno. Dale, dale. Fernando Abreu, Misael Guzmán, Omar Fernández. eso está facilito. wow. Eso no está fácil. No. No, porque estamos lo mismo. Tres Misael, perfiles Fernando. conservadores para Samuel. Sí, No, pero ahora yo te voy a separar ahí. Yo los primeros dos, o sea, pudieran ser conservadores los tres, pero yo no tengo problema en interactuar con un político conservador que sabe tratar al de enfrente con respeto. Entonces yo a los primeros dos los retiro y no tendría problema en conversar con Omar. O sea, yo creo que hay formas de hacer política. No tiene Lía. Lía, me tiene que pensar en uno. no, déjalo así. Yo me voy a abstener en esta ocasión Entonces, de plantear. vamos a hacer otra. Yo te Sí. voy a decir un partido, tú me tienes que decir a alguien que te guste ese partido. Que te llegue a la cabeza inmediatamente con quien te gustaría hacer política de ese partido. Exacto. Ok. PRM. Wow. Wow. Esto está difícil, ¿verdad? Esa está difícil. Alguien que le tengas aprecio, que distingas. A muchísima gente le tengo, bueno, a alguien que le tengo mucho aprecio en el PRM, a Dila Leticia. Ok. Le tengo mucho Brillante. aprecio. Sí, pero una cosa es tenerle aprecio y otra la capacidad de trabajo. Bueno, estamos en partidos distintos, pero yo creo que nosotros defendemos valores muy parecidos. Súper. PLD. A Juan Ariel le tengo mucho aprecio. Somos economistas, yo o sea, sabía. venimos de la misma escuela. No, brillante, Juan Ariel. Atención, Juan Ariel Jiménez. Fuerza del Pueblo. Yo conozco menos a la Fuerza del Pueblo. Así que voy a pasar, porque no conozco muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, la verdad. Ahí tú tienes a Omar. Ahí también tú tienes a Félix Bautista. Ahí No, eso no, es interesantísimo. Y como tú no me respondiste la opción democrática, hubiese sido interesante eso. no, pero a ver, yo de nuevo, yo vuelvo al principio. Yo creo que, o sea, si yo de algo me siento orgulloso, es que quienes estamos en Opción Democrática coincidimos, compartimos una visión. Entonces, por eso me da mucho trabajo, porque yo me considero que nosotros vamos aliados. Aún representemos demarcaciones distintas, aún participemos de procesos internos. Yo de verdad me siento representado, me sentí representado por José Horacio en el Congreso. De verdad que lamento muchísimo que no haya ganado. me Yo dolió. creo que el país perdió. Me dolió. Yo creo que el país perdió, pero yo no dudo que él regrese. Me siento totalmente representado con Nicole. Incluso nosotros aspiramos a representar demarcaciones que se parecen bastante, incluso que colindan. Éramos vecinos de demarcación e incluso teníamos un podcast juntos, así que somos muy cercanos. Yo no me iba a imaginar que me va a doler tanto Y yo eso. comencé en la política con Minú. Incluso yo la apoyé para que fuera la primera mujer presidenta de la República Dominicana. Bueno, yo me siento orgulloso de que he apoyado a 2 candidatas mujeres a la presidencia, que también es algo que distingue a Opción Democrática, no porque siempre van a ser mujeres, pero porque definitivamente nosotros reconocemos el papel de la mujer en la política y el partido hace un trabajo porque sus órganos estén equilibrados. Hay una participación equilibrada entre hombres y mujeres, así que... Y yo o sea, yo ni siquiera me lo imaginaba que me iba a doler la salida de José Horacio del Congreso. Sí. Realmente, yo dije, bueno, José Horacio se va, pero ahora, bueno, con la pasada elección yo dije, wow, José Horacio se va. Sí. Que en verdad sí, o sea, es chocante, full. Bastante. Full es chocante. Hablando de Congreso, Samuel, ¿dónde se ve Samuel Bonilla en el 2028? Mira, ahora mismo nosotros estamos trabajando para construir un partido fuerte. Lo que sea que yo quiera hacer, solo será posible si Opción Democrática tiene una estructura fuerte que me sirva de plataforma a mí y a todos los que aspiren en el partido. Entonces ahora mismo yo estoy trabajando. Acabamos de salir de esa Asamblea Nacional. Mañana tenemos nuestra primera reunión como Dirección Política Nueva, donde vamos a tener que definir un plan de trabajo para estos próximos 4 años y en vista de que el gobierno se ha dado la tarea de someter una cantidad de reformas, nosotros tenemos el plato lleno. Y tenemos que ser capaces de generar una dinámica de presentar una oposición coherente.
Y siguiendo con ese tema de la asamblea que celebraron, ¿cómo ahora está organizada Opción Democrática? La forma en la que se organiza no cambió. Es decir, nosotros está la militancia, está que se reúne en esa Asamblea Nacional para elegir sus liderazgos. Tenemos un órgano que es la Dirección Nacional, que es un órgano compuesto por los liderazgos territoriales. Y ese órgano está compuesto por un poco más de 60 personas. Y entonces está la dirección política, que está compuesto por 19 personas. La presidencia, la vicepresidencia y la secretaría general, y 16 liderazgos nacionales. Hoy la presidencia la ocupa José Horacio, la vicepresidencia la ocupa Alexandra Suet, que fue candidata a diputada en Santiago en las pasadas elecciones, y nuestro secretario general ahora es Miguel Alejandro Martínez, que fue candidato a regidor aquí en el distrito, en el Polígono Central. Y entonces estamos los 16 liderazgos nacionales que completamos la dirección política. Y en esa dirección política nosotros tenemos una representación diversa, es una mezcla intergeneracional. Tú tienes a personas como Minú, como José Horacio López, también de Santiago, y tienes jóvenes como la propia Nicole, Stacy Toribio de Santo Domingo Este, Luzmar, Felipe Gavilán. Ahora entran también Ángel Bogart de la diáspora de Nueva York, New Jersey. Entra Daris Estrella, que fue candidata a senadora en Ocoa. Entonces yo creo que es una dirección política muy fuerte, que se fortalece con esa inclusión y que es diversa. Gente Absolutamente. brillante y capacitada. Mucha gente formada, sí, sin duda. Bueno, yo creo que si por algo ha brillado Opción Democrática siempre ha sido por la preparación de sus candidatos y de sus cabezas. Bueno, y lo digo desde la humildad. Yo creo que a nosotros nos fue muy bien en los debates. Bueno, José Horacio y yo juntos, a propósito, presentamos un proyecto de ley para hacer obligatoria la celebración de los debates presidenciales. Opción Democrática cree en los debates. Entendemos que los demócratas siempre están buscando oportunidades para conversar con sus electores, y nosotros en los debates yo creo que nos dimos a conocer precisamente por ser un partido con propuestas muy sensatas, de sentido común, que conectan, que entienden la cotidianidad de la gente. O sea, esas propuestas se construyeron desde el territorio. Súper. Samuel, yo creo que es el momento ideal para nuestro acostumbrado se rumora que. Tú vas a decir sí o no, sin dar explicaciones. Ok. Es un rumor que hemos escuchado en algún momento y después te vamos a dar un espacio para que tú expliques. Se rumora que Opción Democrática actualmente está en negociaciones con Domingo Contreras. No. Wow. Se rumora que a Opción Democrática se mueven 3 líderes del PLD. Que a Opción Democrática se mueven 3 líderes del PLD. O sea, del PLD se van para... Ajá. Bueno, no, pero eso pudiera pasar mañana. Es decir, yo creo que este es un momento... Por el momento no ha pasado. La dinámica, sí o no, la estoy rompiendo, pero yo creo que definitivamente en el transcurso de los próximos meses van a haber muchas personas acercándose a Opción Democrática. Es un partido en crecimiento que demostró en las elecciones, ahora con la Asamblea y con sus posicionamientos frente a las distintas reformas, que es un partido que va a crecer y que le va a dar la oportunidad a la gente de participar. Mucha gente que en otros espacios no tiene la posibilidad de ejercer una vocería activa. Entonces, no, pero pudiera ser. Y yo estoy, de nuevo, yo creo que hay gente buena en todos los partidos. Así que ojalá. Una pregunta, perdóname, Elías. ¿Tú fuiste aliado en estas elecciones? Sí, yo fui aliado al BIS. Luis. O sea, no fuiste con ni Fuerza del Pueblo. Ni No, nosotros fuimos aliados en muchas demarcaciones y fuimos aliados en cada demarcación con distintos partidos. Yo recuerdo que Por Nicole ejemplo, tuvo Nicole con la Fuerza del Pueblo, con la y Fuerza del Alexandra Pueblo. Suet y Cristian Stefano en La Vega fueron aliados con la Fuerza del Pueblo. Nosotros fuimos aliados aquí en el distrito con el bloque institucional socialdemócrata. En Santiago fue una mezcla de partidos que resultaron en la elección de Alexander Hermoso, que es nuestro regidor. O sea que en Ocoa, Daris fue aliada al PLD. Entonces, las alianzas tenían como propósito eso. O sea, procurar que en el Congreso tuviésemos defensores de la educación pública, tuviésemos defensores de la salud pública. O sea, las alianzas para nosotros procuraban darle calidad de representación a los dominicanos. Nada más de ahí. Okay. Bueno, yo creo que para mí queda sin duda... No, tremendo episodio realmente. ¿Perdón? Tremendo episodio, sí. Sí, tremendo episodio. Un 10 de 10. Definitivamente. Qué bueno. qué Y bueno. me encantaría cerrar, Samuel, con
¿Cuáles son tus expectativas para esta dirección política de Opción Democrática? Y un mensaje a la juventud. Y un mensaje para la juventud, exactamente. Mira, nosotros lo que tenemos es trabajo por delante. Yo estoy muy esperanzado. Esa actividad del domingo a mí Mira, yo salí convencido de que Opción Democrática va a llegar al poder. O sea, yo salí convencido el domingo de que el crecimiento, como decía nuestra vicepresidenta, el crecimiento de Opción Democrática es una realidad, es indetenible. Opción Democrática va a seguir creciendo. Yo creo que aquí hay una crisis de representación y Opción Democrática es un partido con vocación de darles representación a los dominicanos, de escuchar. Yo creo que la política es un ejercicio de responsabilidad y nosotros hacemos política porque queremos ser responsables de dar solución a los problemas de este país. No de decir que fulano hizo, que fulano no hizo. No, no, no. Nosotros queremos que en este país los dominicanos cuenten con bienes y servicios públicos de calidad. Esa es la responsabilidad del Estado y nosotros queremos administrar el Estado para hacer eso una realidad, para que no sea un sueño, para que no vivamos desconfiando de nuestros actores políticos, para que nos sintamos representados, para que tú puedas decir, mira, yo me puedo desentender un poco porque yo me siento confiado de que cuando Samuel esté en el Congreso, él va a tomar decisiones con las que yo me identifico. Y si no vota como yo pensaba, por lo menos él va a tener la capacidad de decirme por qué no votó como yo pensaba que iba a votar y cómo me consideró. Porque yo creo que el liderazgo no es siempre tomar la decisión que el otro quiere que tú tomes. Sí. Pero definitivamente tiene que ser un insumo importante en tu decisión. Entonces, de nuevo, vuelvo a la intención y a la transparencia, a la capacidad de decirle a la gente qué tú quieres como gobierno. O sea, yo creo que un partido político de vanguardia es un partido político que tiene una visión clara y que es capaz de encontrar un balance entre su propia visión, lo que él entiende que el país necesita y lo que la gente quiere. Está bien. Bueno, yo he escuchado bastante en los últimos días que Opción Democrática es el próximo PLD. Yo creo que Opción Democrática va a ser el primer partido nuevo en llegar al poder. O sea, yo creo que el PLD, como todos los partidos, tiene luces y sombras, pero definitivamente no se trata de repetir el PLD, porque el PLD desencantó a mucha gente. Y yo estoy trabajando, y en Opción Democrática estamos trabajando para que el partido no desencante a los ciudadanos y a las ciudadanas. O sea, yo creo que el desafío es superar a quienes han gobernado este país. Este país tiene que dejar de ser un país de gente que se quiere ir. O sea, yo quiero que sea posible ser feliz aquí. O sea, que tú puedas imaginar la vida de tus hijos, de los que vienen, que todavía tú no conoces, aquí. Que tú te sientas que hay seguridad jurídica, que no te van a salir con un detrás para adelante. Sí. Entonces, nada, yo creo que todo eso es posible. Bueno, muchísimas gracias, Samuel, por venir. No, yo feliz. O sea, genial, la entrevista fue genial, Yo feliz, me gustó de bastante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que están en la descripción de este video, suscribirse a YouTube y al Patreon. Como yo siempre digo, y mi compañero Miguel, que ahora mismo no está, los jóvenes estamos encargados del avance o destrucción de un país. Cloud. El punto es... Desgraciado, esta vaina hay que pesado, pagarla. hombre, pesado. Suscríbanse, activen las notificaciones y sean patrones.